Buenos alumnos, hoy traigo un video diferente. Seguramente todos están al tanto de lo que es la iluminación por lamparitas LED. Hoy por hoy es la iluminación que se prefiere usar en todos lados por su bajo costo de energía. Las lamparitas LED consumen una décima parte de lo que consume una lamparita incandescente. Por este motivo todo el mundo se está pasando a lamparitas de LED. De hecho, las lamparitas incandescentes en nuestro país se pueden ver, pero en muchas partes del mundo ya están prohibidas. Si ustedes salen a la calle, no ahora por el tema del coronavirus, pero si empiezan a observar en la ruta y en todos lados, se está cambiando el tipo de iluminación por este tipo de iluminación que es la iluminación por LED. Hay muchísimos modelos de lámparas LED. Yo les voy a traer en esta ocasión algunos. Vamos a ver cómo funcionan, qué consumo tienen, qué voltaje utilizan y mostrarles algunos tipos de distintos formatos de lámparas. El más conocido, que ustedes conocen más y pueden ver en cualquier electrodoméstico, en la televisión, en una plancha, en lo que sea, es este tipo, el tipo lámpara, ¿sí? Para tener en cuenta, primero que nada, LED, LED es una sigla, ¿sí? Light, la L por luz, diode, la D es por diodo, y la E de energy, de energía. De ahí podemos deducir de que lo que tenemos acá enfrente es un diodo que a través de la energía nos da una luz. Este diodo, al igual que todos los diodos, tienen un símbolo que utiliza el mismo símbolo del diodo, ahora lo vamos a ver, con alguna diferencia. Tiene un cátodo, ¿sí?, que corresponde al polo negativo, en este caso esta patita, y un ánodo que en este caso corresponde a esta patita y es el polo positivo. ¿Cómo podemos saber cuál es el cátodo, cuál es el ánodo? Bueno, casi seguro por ahí les voy a dejar una imagen que marque bien esto y puedan darse cuenta de qué sencillo es identificarlo. Primera forma de darnos cuenta si este es el polo positivo o negativo, cátodo o ánodo, o es este. Las patitas. Cuando compramos originalmente el LED, trae una patita más corta que la otra. La más corta corresponde al polo negativo. Segunda forma. Si nos acercamos al LED, al diodo, vemos que tiene, voy a agarrar otro para marcarles, una puntita chiquita y una partecita más grande, y están separadas. La más chiquita pertenece al positivo, la más grande pertenece al negativo, es decir, estamos hablando del cátodo. La otra forma es poniéndolo de arriba. Si vemos el LED, es todo curvo hasta esta parte de acá, donde queda un corte recto, ¿sí? Eso marca el polo negativo. Vamos a verlo en un papel, así lo vemos más fácil. Dijimos que el LED se identifica en su simbología igual que el diodo. El diodo es una raya, una flecha, otra raya y continúa. Si nosotros vemos acá este diodo, lo tenemos colocado así. Polo negativo, polo positivo.
En el yodo, en el dibujo, es exactamente igual. Acá vamos a tener el negativo y acá vamos a tener nuestro ánodo o polo positivo. A diferencia de un diodo común y corriente, para identificar si este diodo es un LED de emisión de luz, tenemos que hacerle dos flechitas. Estas dos flechitas indican de que hay una emisión de luz. Si por el contrario nosotros viéramos un dibujo exactamente igual, pero las flechitas estuvieran ingresando, es un diodo, es un LED, pero receptor de luz. ¿En dónde tenemos un diodo receptor de luz? ¿Eso es lo que se preguntan ustedes? Bueno, les voy a mostrar uno. Lo tengo acá. ¿Sí? Este es emisor y receptor. Lamentablemente no tengo solo de receptor. Esto es el LED que recibe la señal de cualquier control remoto. Lo que está dentro del televisor para recepcionar una señal es esto. Y ustedes dirán, pero mi control remoto no lanza luces. Error. Su control remoto envía pulsos de luz que son recepcionados por este artefactito y transformado en la indicación que sea que nosotros queramos hacer. Subir el volumen, bajar el volumen, prender el aparato, apagar el aparato, cambiar de canal, lo que sea. Cuando nosotros tenemos un control remoto, esto vamos a dejarlo como un dato anecdótico. Cuando tenemos un control remoto y queremos saber si está funcionando bien, si está funcionando, o se nos agotó la batería y pensamos que pueden ser cambios de batería o algo y no nos damos cuenta si funciona o no, lo podemos comprobar viendo si ese haz nos manda luz. A simple vista no nos damos cuenta, pero gracias a este aparato, una cámara, nos podemos dar cuenta si el LED, si el control remoto está funcionando. Se los muestro. Aquí tenemos un control remoto común y corriente que pueden tener en sus casas. En este caso es el control remoto de un decodificador. Y ahí tenemos lo que yo les decía que es el LED emisor. Este LED es muy parecido a este. Lo único que tira un haz de luz violeta. Imperceptible al ojo humano. ¿Sí? Es algo que se conoce como un rayo ultravioleta. No podemos verlo. ¿Vean cuando les dice que la capa de ozono está agujereada y que nos lastima la piel? Que están los rayos ultravioleta que nos lastiman. Bueno, es muy parecido a la luz que emite este LED. Solo que las cantidades que emite el LED y lo chiquito que es no hace ningún daño. A la vista tampoco. Si nosotros tratamos de apretar, no vemos. Ahora lo que voy a hacer es bajar un poquito la intensidad de la luz, porque con esta cantidad de luz tampoco vamos a poder ver cómo funciona el LED. Bajamos un poquito. Ahí tenemos bien baja la luz. Vamos a apretar un botón y ahí ven la señal que manda. A simple vista yo no veo nada, pero a través de la cámara se puede observar. ¿Por qué se puede observar? ¿Vieron que cuando bajé la intensidad de la luz empezaron a verse rayas? Eso es porque la frecuencia que detecta la cámara no es la misma frecuencia que tenemos emitiendo la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro ojo, el ojo humano, no se da cuenta en el momento que prende. Sin embargo, la cámara, como saca cierta cantidad de fotos por segundo, lo que se llama fotograma, detecta que en algunos segundos esa luz está prendida y no las muestra. Por eso nos damos cuenta de que el control remoto funciona o no funciona. Vamos a poner más luz. Y cuando suban la luz, vayan a ver cómo se van. ¿Ven?
las rayas como van variando hasta que la tenemos al máximo y ahí no tenemos ningún problema de frecuencia. Bien, vamos a dejar esto de lado y sacamos este lado. Otra forma de poder darnos cuenta de cuál es nuestro polo positivo y cuál es nuestro polo negativo es con el tester, ¿sí? Nosotros tenemos acá un tester. Vamos a bajarlo para que lo puedan ver bien, ¿sí? Tenemos un tester, tenemos nuestro diodo, tenemos nuestras puntas de tester, ¿sí? Y acá, si el diodo está bien, nos tendría que dar un número, ¿sí? Si la lámpara funciona bien, nos tendría que dar un número en una posición. Recuerden que el rojo siempre va a ser positivo, que el negro es negativo. Si lo coloco correctamente, la patita que toca el negro va a ser el negativo, la patita que toca el rojo va a ser positivo. Si lo coloco mal, el diodo hacia el otro lado no manda corriente y ese 1 no va a variar, ¿sí? Dijimos que entonces la patita más corta, esta en este caso, es el negativo. Por hacer la prueba vamos a ponerlo al revés. Voy a poner positivo y el negativo cambiado. Ven que el número no varió para nada. Vamos a hacerlo al revés. Y ahí ven que sí tenemos una variación de números, ¿sí? Es decir que este va a ser el positivo y este va a ser el negativo. ¿Cuándo podemos utilizar eso? Y cuando tenemos un LED, por ejemplo, que no podemos observar bien esto, que de repente lo limaron y no tenemos el del costadito, o no sé, quedaron las patitas muy cortitas, alguien las cortó, no nos podemos dar cuenta de eso. De esa forma nos podemos dar cuenta si tenemos un polo positivo o un polo negativo en el LED. De este tipo de LED tenemos en muchos colores. Tenemos transparentes, que no sé si es transparente, claro, puede ser de ningún color. Son LED de alto brillo. Tenemos en color verde, en color rojo, color amarillo. Podemos tener color azul, podemos tener los colores de una buena cantidad de colores. Hoy les mostré que el LED o el diodo tiene un polo positivo, un polo negativo. Cada uno de esos LED consume unos 20 miliamperios. ¿Tá? Casi nada, casi nada. Y cada uno de estos LED anda aproximadamente en unos 3 volts. Es decir, que necesita 3 volts para poder prender y darnos luz. ¿Tá? Es decir, que tenemos 3 volts. Bueno, les decía, cada LED consume 20 mA y necesita 3 volts para prender. Más o menos, tampoco es exacto. Según el color, va a ser el voltaje que va a necesitar. Hay variación muy pequeña, pero si conectamos 3 volts va a andar bien. Algunos tienen 2 volts con algo, pueden calentar un poquito más. Una de las características del LED es que es frío, es decir que si está con temperatura, el LED está consumiendo más de lo que debería. Cuando nosotros ponemos los LED, tenemos un polo positivo y un polo negativo. Si nosotros quisiéramos conectar varios LED en serie, lo que tendríamos que poner es polo positivo, polo negativo, unirlo a un polo positivo y tener un polo negativo. Siempre hablamos de LED que emiten luz, ¿verdad? Ahí tendríamos 2 LED en serie. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto?
que en lugar de consumir los 3 volts que consumió uno solo, estos dos LED en serie nos van a pasar a consumir 6 volts. La suma de 3 más 3. Si yo le sumo a este LED otro LED positivo, negativo, lo que voy a tener es la suma de estos 6 volts más 3 más. Es decir, que en total voy a tener 9 volts. Y si esto lo sumo a otro LED, lo que voy a tener es un LED, perdón, acá era más. Un LED más y le voy a sumar otros 3 volts. ¿Ah? Por lo cual voy a tener 3, 6, 9, 12 volts. Es decir, que voy a tener 12 volts. Y los miliamperios van a sumarse también. En vez de tener 20 miliamperios por cada uno de ellos, lo que voy a tener son 20, 40, 60, 80 miliamperios. Es decir, que una tira de 4 LEDs son 12 volts y 80 miliamperios. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer una prueba con esto. Ah. Tenemos nuestros 4 LED. Vamos a utilizar otra herramienta más. Esta herramienta se llama Protoboard. ¿Cómo funciona la Protoboard? Bien sencillo. Esta tira de agujeritos está toda conectada por dentro con un mismo cable. Es decir, que si yo toco acá, toco acá, toco acá, toco acá, perdón, toco acá, toco acá, de este lado, todo de este lado, en todos lados voy a tener la misma corriente. Si yo toco de este lado, en todos lados voy a tener la misma corriente. Ven que está marcado como polo negativo, polo positivo. No quiere decir que acá esté el positivo y el negativo. Si yo conecto un polo positivo de este lado y un negativo, sé que toda esa tira va a tener positivo y del otro lado va a tener negativo. Hasta acá está el medio. A partir de este lado es una tira diferente. Lo mismo pasa acá y lo mismo pasa acá. Después tenemos estas tiritas acá. Estas están conectadas en serie, es decir, que tienen ese cablecito uniéndolos por dentro en estos 5 agujeritos, ¿sí? Que están separados y aislados de esta fila, de esta fila y de esta fila. Cada una de las filas está independiente. Tienen 1, 2, 3, 4, 5 para conectar. Voy a ayudarme con los LED y vamos a conectar todos estos LED en serie. Si se acuerdan, traemos de vuelta el dibujito para guiarnos. Vamos a conectar un polo positivo tenemos un polo positivo y tenemos un negativo. Lo vamos a conectar el negativo con el positivo para poder ponerlo en serie. Recuerden que acá al final voy a tener un polo positivo y acá al final voy a tener un gran polo negativo. ¿Sí? Vamos a dibujarlo. Polo negativo, polo positivo. Bien, ¿se acuerdan que les dije que el polo positivo es el de la patita más larga? Entonces vemos patita larga, le voy a conectar en uno cualquiera. Dejé uno entre medio. ¿Tá? Esta fila está toda unida y esta fila está toda unida. Entonces vamos a hacer lo mismo con la roja. Tengo una patita más larga y una cortita. Entonces voy a conectar la larga en la fila de la cortita anterior y la cortita en una nueva fila. ¿Sí? Quiere decir que acá nuestro polo negativo del amarillo se une al positivo del rojo. Vamos a hacer lo mismo con el verde. Un positivo lo vamos a conectar con el negativo y nos va a quedar negativo, positivo. Y vamos a hacer lo mismo con la última y ya de paso nos vamos a enterar si esto es blanco. Tenemos polo positivo, la más grande, lo giramos, lo ponemos en la fila del negativo
y acá vamos a tener positivo. Es decir, que como estaba en el dibujo, acá voy a tener positivo y acá, negativo. Vamos a rectificar a ver si está bien, negativo, y acá vamos a tener positivo. ¿Sí? Ahora nos vamos a ayudar de un transformador para poder ver si esto funciona así. Yo acá tengo un eliminador que rescaté de otro lado, es muy reciclador, y ven que este eliminador tiene input. ¿Qué quiere decir input? Entrada. Aguanta de 100 a 240 volts, una frecuencia de 50 a 60 Hz y 0.6 amperios. ¿Sí? Hoy veíamos que teníamos 20 miliamperios, es decir que 1000 veces menos que un amperio, y esto es la mitad de un amperio, así que tenemos transformador para rato. La salida va a ser de 12 volts en 1.5 amperios. Es decir, esto es lo que aguanta en la entrada, y esto, o lo que consume en la entrada, y esto es lo que nos va a mandar en la salida. Posteriormente nos traen dibujos de cómo es la conexión en el jack, pero el jack yo lo corté y lo reemplacé por dos cablecitos para poder usarlo en la protoboard. Un cablecito rojo, que ya les dije que el rojo corresponde a el positivo, y un cablecito negro, que es el que va a corresponder al negativo. Vamos a conectar esto a la corriente. ¿Sí? Tengo negativo, tengo positivo. En mi plaqueta tengo positivo, tengo negativo. Dijimos que ahí habían 12 volts. Vamos a conectar el positivo en la fila de los positivos y el negativo en la fila de los negativos. Y tenemos nuestras lamparitas LED funcionando. No sé si pueden aprender a apreciar el color. Voy a bajar un poquito la intensidad de la luz. ¿Sí? Y ahí tenemos las lamparitas funcionando. Ojalá se pueda ver el color. Vamos a ver si las podemos, como son de alto brillo, vamos a ver si podemos hacer que en el blanco se alumbren los distintos colores. Ahí tenemos. Podemos ver rojo, podemos ver amarillo, podemos ver verde. Están todas las lamparitas. Bien. Como vimos hoy, entonces con un transformador de 12 volts pude alimentar estas 4 bombitas. Se ve que alguna consume un poquito más porque están con un brillo bastante bajo. Si yo cambiara, eliminara alguna de estas iban a iluminar por más fuerza, pero posiblemente también las quemara. Así que no vamos a hacer pruebas.